3. Buenas noches, compañeros y profesor. A continuación analizaremos el caso de la empresa Integral Limitada. Y para entrar en este análisis, primero vamos a ver las causas por las cuales se dan un posible conflicto. Yo, en lo que analicé dentro del video, es que se presentan unos problemas de recursos, ya que hay una ausencia de elementos materiales, como son manuales de procesos, parámetros y directrices claros sobre las necesidades que tiene cada área, sobre la comunicación que debe haber entre ellas y como unas directrices de la jerarquía que hay dentro de la organización. También noté unas necesidades psicológicas por la falta de comunicación y de relaciones, no tanto desde la perspectiva de individuo, sino más dentro de la misma compañía y dentro de las áreas que componen la estructura organizacional. Y también unos problemas de valores, como son los pilares que cada una de las personas tienen, y ellos, y en la empresa, pues, se tiene un tema de creencias, donde, pues, participan diferentes credos dentro de la organización. Y esto, pues, podría generar en un futuro algún tipo de conflicto. ¿Ustedes qué piensan? Pues, como lo hablábamos hace un momento, estábamos, de mi parte, digamos que lo que más profundizamos, los tres cuando lo estábamos conversando hace un ratico, fue los tipos de conflictos que se están presentando. Si bien es cierto que hay un tipo de conflicto que es principal, que es el que más se nota o el que más está, digamos que ya arraigado en la empresa, coincidimos, tanto Erika, Jonathan y yo, coincidimos en que es el tipo estructural y de roles. ¿Por qué? La empresa tiene una definición de roles mal hecha, mal distribuida, o si bien las funciones puede que lo tengan claro, no se está aplicando. La definición de roles está generando un conflicto estructural. Hay unas necesidades de poder dentro de la organización que están fallando, están haciendo fallar otras cosas y que están generando unos indicios. Hay unos temas de autoridad porque hay una gerencia que comunica directamente o un área que comunica directamente a la gerencia, una gerencia que imparte unas instrucciones que debería impartir una área de trabajo como diferente a la que los está impartiendo. Y eso implica que haya un acceso diferente a los recursos y a los tiempos a lo que debería estar funcionando en la organización. Eso para nosotros es el conflicto más relevante dentro de la estructura en este momento del problema, aunque eso no quiere decir que no haya otros conflictos que se estén gestando. Hay unos indicios claros de que puede haber un conflicto de valores, como lo decía Erika, cuando hablamos específicamente de la realización de una misa católica en una comunidad donde hay diferentes creencias, puede haber un conflicto de intereses específicamente desde lo psicológico. Hay personas que pueden estar inconformes y eso está generando un indicio de unos conflictos de tipo de intereses y también de información. Hay indicios serios, de hecho podría ser uno de los conflictos que ya se está generando o que ya está gestándose, y es el de la información. Hay personas que transmiten información a su manera, no lo hacen organizacionalmente, sino lo están haciendo a su manera y a su parecer. Esto nos lleva a tomar unas decisiones, hablamos sobre una serie de soluciones que ya Jonathan les va a explicar. Gracias, Manuel. Sí, mirando a profundidad el tipo de conflictos, de acuerdo con todos los indicios y los inconvenientes que nos presentan, para la parte estructural, nos damos cuenta que si bien hay un organigrama establecido en la empresa, lo que no está definido son los roles. ¿Cómo se podría solucionar esto? Una alternativa sería definir los roles
de cada empleado y hacerlo por medio de una publicación de manual de funciones por cargo. Es decir, cuál es el alcance, cuáles son las funciones y cuál es el límite de cada uno de los gerentes, de los directores de las áreas y de las personas encargadas de los niveles operativos, los niveles más bajos dentro de la empresa. También para evitar la parte de ese conflicto de información donde las personas más antiguas en la empresa tal vez recaen en la misma frase, en la frase bastante conocida de yo estoy aquí hace mucho tiempo y así se ha hecho siempre, lo que podríamos plantear es que se publique desde el área estratégica, desde dirección estratégica de la empresa, se publique periódicamente, se hagan capacitaciones de cuál es el diseño organizacional, cuáles son las funciones de cada persona y de esta manera se mitigarían estos tipos de conflicto que estamos evidenciando, el estructural, el de información. Y para, para solucionar el conflicto de valores del cual hay indicio, pero aún no se ha gestado, podríamos plantear que el tipo de acción de gracias que genere la empresa sea una acción de gracias que no tenga que ver con religión, ya que, como lo decía Manuel y como lo decía Erika, no es un solo credo el que se profesa al interior de la entidad, de la organización. Entonces, podríamos plantear que o simplemente se haga una actividad diferente que no tenga que ver con credos para dar las gracias o, em, o que simplemente mensualmente hagan como que roten de acuerdo con cada credo mensualmente para que las personas no se vean afectadas. Es decir, inicialmente se hace una misa católica o una oración, al siguiente mes entonces se hace algún tipo de rito cristiano, al siguiente, de la manera en que cada religión dentro de la organización profesen o puedan demostrar su acción de gracia. Creo que de esta manera se podrían mitigar, de esta manera podríamos generar que la empresa se encarrile y empiece a funcionar de buena manera y evitaríamos estos tipos de conflicto que al no estar definidas las funciones, al no estar definidos los roles, pues generaría un mal ambiente a nivel empresarial y tal vez pues la renuncia de muchas personas, la rotación de cargos o simplemente pues la finalización de la empresa termine acabándose porque se pierde su norte. No sé si de pronto ustedes tengan algún otro Y comentario al adicional respecto. a lo que Sí, está diciendo Jonathan, yo creo que también importante es la comunicación que haya dentro de la compañía y la definición de ese tipo de comunicación que va a haber. En la empresa actualmente se da una comunicación totalmente lineal hacia la gerencia y eso es uno de las antecedentes o de las características de las cuales se pueden dar estos conflictos. Entonces, también una de los aspectos que se debe mejorar es esa definición de canales de comunicación que no solamente va a contribuir pues al día a día a mejorar los procedimientos, a mejorar la efectividad y la productividad dentro de la compañía, sino que también va a generar un ambiente que sea más fácil para los trabajadores aceptar los cambios y sembrar como una cultura de relación entre las áreas y entre los individuos que trabajan dentro de la compañía, porque es claro que hay una tendencia a la intolerancia y a la introversión de cada empleado, posicionándose y buscando un cierto poder dentro de su rango y dentro de su cargo, que a la final, pues lo único que va a hacer es obstaculizar el avance y el progreso dentro de la compañía.
Manuel, no Yo sé quiero qué. complementar un poquito y es en algo que nos hizo bastante énfasis el material de estudio y el profesor también. Y era, primero, que la estructura del conflicto se debe atacar en tres formas. El gerente que llegue a intervenir esta empresa en la situación, en las circunstancias en las que se encuentra, tiene que atacar tres factores importantes, que es el conflicto sobre las personas, sobre el proceso y sobre el problema en general que está ocurriendo. Y adicional a eso, aparte de que tiene que tratar el conflicto desde estos tres aspectos, tiene que tener en cuenta algo que nos recalcó el profesor y es la prevención. La prevención para identificar esos indicios, porque adicional a que él esté tomando decisiones sobre lo que ya está identificado o caracterizado como un conflicto, tiene que estar muy atento a los indicios para evitar que se logre la escalada de nuevos conflictos y que llegue a afectar los tiempos de tal manera que afecte la productividad de la compañía. Por mi parte es eso, es lo que tal vez responde muy corto el tiempo para dar una solución integral a esta, pero pues a este problema, pero creo que respondemos a la pregunta de cuál era el conflicto, cuáles son los principales conflictos que se identificaron. Muchas gracias. No sé si alguien tiene más que decir. No. Muchísimas gracias para todos por su Muchas atención. gracias.